Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya estamos conectados con nuestra compañera María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien hoy vamos a seguir hablando de cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. En el caso es la nueva privatización de la Costanera Norte. Hola María Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos. Salió un poco el sol como para ir a caminar a la Costanera, pero no sé por cuánto tiempo vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Y la verdad es que yo creo que por no mucho tiempo. Lo cierto es que la gestión de Jorge Macri se profundiza en relación a la mediocridad y a una gestión con, la verdad, muy pocas ideas. Antes de contarles sobre la reprivatización de Costa Salguero, yo quería aprovechar para mencionar las dos obras principales que impulsa el gobierno porteño. Una es la modernización de la autopista de Lepiane y la otra es el reemplazo del puente de Ciudad de la Paz. Es decir, dos obras que, si bien son de poca envergadura, por otro lado, lo que han cosechado es una enorme resistencia ciudadana. No tenemos gestión, una gestión que profundiza la mediocridad y, por fuera de estos proyectos, un jefe de gobierno que continúa ejerciendo lo que ha caracterizado a estos casi 20 años de gestión, que es la privatización de lo público. Y, como contaba al principio, actualmente está en marcha la privatización de Costa Salguero y del Obelisco. Vamos a hablar un poco de Costa Salguero, porque la verdad es que Costa Salguero es un espacio que tiene un enorme valor en términos estratégicos, en términos ambientales y también en términos simbólicos. Es el borde costero de la ciudad de Buenos Aires, ha sido el epicentro de muchísimas luchas y de muchísimos conflictos, y haciendo una rápida cronología, la verdad es que tenemos que remontarnos al año 2019. Yo no sé si se acuerdan, pero en el 2019, en la legislatura porteña, se aprueba una ley que autoriza la venta de Costa Salguero. El gobierno avanza y lo que hace es rezonificar Costa Salguero para justamente permitir construir torres de hasta aproximadamente 29 metros de altura. La respuesta de la ciudadanía fue contundente. Seguro que también se acuerdan esas multitudinarias audiencias públicas. Una audiencia pública récord que se desarrolló entre noviembre y enero del 2021. La audiencia pública más numerosa en la historia de nuestra ciudad. Se anotaron más de 7.000 personas y el 97% de quienes participamos de esa audiencia rechazamos el proyecto de privatización de Costa Salguero y de construcción de torres. Junto con el observatorio, habíamos recurrido a la justicia, nos había acompañado también la Fundación Ciudad y logramos que la justicia al día de hoy suspenda la venta del predio. La verdad es que la ciudadanía activó todas las herramientas que tenía a mano, porque también en paralelo recurríamos a la justicia, tuvo lugar la primera iniciativa popular. Una campaña que lo que se proponía era justamente que en Costa Salguero se construyera un parque público. Juntamos más de 53.000 firmas y justamente por primera vez en la historia de la ciudad llega a la legislatura porteña la primer iniciativa popular. En marzo del 2023 se somete a votación esta iniciativa popular, la primera de la historia de la ciudad. La realidad es que no solo fue rechazada categóricamente por el conjunto de legisladoras y legisladores del PRO y sus aliados, sino que ni siquiera quisieron habilitar el debate. ¿Qué pasó en el 2024? ¿Qué pasó en julio del año pasado? Jorge Macri públicamente desestimó la idea de construir torres en el predio de Costa Salguero. La verdad que este anuncio fue una enorme victoria
ciudadana después de 30 años en donde la ciudadanía porteña lucha por la recuperación de la costanera y el río. Logramos que el jefe de gobierno diga: en este predio no va a haber torres. Claro. Pero ahí la verdad es que en diciembre del año pasado tenemos un retroceso, porque seguro que se acuerdan que es cuando se sanciona el Código Urbanístico. Era la oportunidad que teníamos para que en la discusión del Código Urbanístico y en la sanción del Código Urbanístico justamente se definiera que el predio de Costa Salguero iba a ser un parque 100% verde y público. Sí. Lamentablemente eso no pasó, y entonces el 77% de la superficie tiene que estar destinada a un parque público, pero el 23% restante puede ser sometida a construcciones, boliches, actividad gastronómica, centro de exposiciones. Hace muy poquito, a principios de agosto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue la convocatoria a una licitación. ¿Para qué? Para volver a concesionar por 10 años Costa Salguero. Esta concesión, esta privatización, va a tener como canon, es decir, como pago mensual de alquiler, sí, la empresa que resulte adjudicataria va a pagar por 50.000 metros cuadrados en las tierras más valiosas de la Ciudad de Buenos Aires, un canon o un alquiler por mes de 120 millones de pesos. Entonces, yo acá hice algunas cuentas, ¿no? Vamos a privatizar uno de los predios más emblemáticos, más estratégicos y más simbólicos de nuestra ciudad. La empresa que resulte ganadora de esta licitación va a pagar 120 millones de pesos por mes para explotar estas nuestras tierras públicas. Estamos hablando de 50.000 metros cuadrados, es decir que va a pagar 2.400 pesos el metro cuadrado. Hagamos una cuenta fácil. Un departamento de 2 ambientes de 35 metros, a este valor de 2.400 pesos el metro cuadrado en las tierras más caras de la ciudad, costaría aproximadamente 80.000 pesos. Bueno, acá es como vemos, como para los privados todo, sí, y para quienes habitamos la ciudad absolutamente nada. La verdad es que esto es una vergüenza. No solo estamos reprivatizando Costa Salguero, sino que además a un valor de canon o de alquiler totalmente irrisorio. Claro. Pero un poco para cerrar la idea y para ver cómo esto es un denominador común, vayamos a ver qué pasa con el obelisco, porque sí, acá en el obelisco un poco la historia se repite. El gobierno quiere privatizar el obelisco, de hecho ya ha avanzado en la privatización del obelisco. Recordemos que es un monumento histórico nacional, es un símbolo de la ciudad de Buenos Aires. En mayo de este año se llamó a licitación para concesionar el obelisco y además para concesionar el centro de monitoreo urbano, que es justamente lo que queda frente al obelisco, sí, por 5 años para fines turísticos. Bueno, acá tenemos una historia repetida, en donde el conjunto de la ciudadanía porteña ejecutamos las obras de infraestructura. En este caso, el conjunto de la ciudadanía porteña lo que hizo fue construir el mirador, y luego viene una empresa privada a explotar ese mirador y a pagar por la explotación del mirador, del obelisco y del centro de monitoreo, nuevamente un canon ridículo e irrisorio. Bueno, la verdad es que la privatización del obelisco es obvio que es inconstitucional. La Constitución de la ciudad exige que haya una audiencia pública cuando se cambia el uso de un bien público. Es obvio que el obelisco es un bien público y ahora su uso pasa de público a privado. Debería haberse llamado audiencia pública. Además, contamos con ordenanzas que prohíben concesionar espacios verdes de uso público, como la Plaza de la República, donde está el obelisco, y por supuesto esto tiene que ver con despojarnos de nuestro patrimonio, de nuestra identidad. Ahora, ya hay una empresa que va a explotar el mirador del obelisco y que además va a explotar el centro de monitoreo. Esta empresa se denomina Autotransportes Andesmart Sociedad Anónima, y esta empresa va a cobrar
para poder subir al mirador una tarifa de 20.000 pesos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de visitas que se pueden hacer por día, ahí también hice algunas cuentas. Esta empresa nos va a pagar 26 millones de pesos de alquiler por explotar el obelisco y el centro de monitoreo por mes. Sí. Y solo con la venta de entradas para poder subir al mirador van a ganar 72 millones. Es decir, solamente con la venta de entradas se están entre triplicando y cuadruplicando lo que van a pagar por mes. Cuando no hay inversión, porque la inversión ya la hicimos el conjunto de los porteños, y por supuesto además esta empresa va a tener ganancias vendiendo mini obeliscos, claro, o todo tipo de merchandising, ¿no?, en el centro de monitoreo. Sí. Bueno, nuevamente, negocio redondo para los privados, despojo para quienes habitamos esta ciudad. María Eva, me quedé pensando en la licitación referida a Costa Salguero, si ya sabemos cuál es la fecha en la cual eso va a suceder, o si tiene que haber un paso previo en la legislatura, como decías en el caso del obelisco, o cómo sigue, digamos. Mira, las fechas que nosotros manejamos es la fecha del 9 de septiembre. El 9 de septiembre van a abrir los sobres de esa licitación para ver cuál fue la empresa que resultó ganadora y que entonces va a pagar 2.400 pesos el metro cuadrado en las tierras más valiosas de la ciudad, apropiándose de nuestras tierras públicas. Así que hay que estar atentos a ver qué pasa el 9 de septiembre. Claro, y ver quién es esa empresa en términos también de saber los vínculos, ¿no?, que puedan llegar a ver con, bueno, gente en general. Totalmente. En general, digo, estas empresas van cambiando sus nombres, se van asociando, claro, pero son un grupo de empresas muy vinculadas al poder, muchas de ellas aportantes de las campañas, de las sucesivas campañas del PRO en la ciudad de Buenos Aires, sospechosamente, o algunos de sus directivos, pero lo cierto es que el 9 de septiembre vamos a tener novedades. Bien, una última cosa ya no referida a la ciudad, María Eva, contanos sobre tu nueva candidatura. Bueno, la verdad es que hemos presentado una lista para la categoría de diputados nacionales, una lista que encabeza Claudio Lozano, que me toca acompañar, una lista que la verdad lo que se propone básicamente es terminar con el gobierno de Milei por decreto y justamente poder poner en la agenda pública algunos debates que nos parecen absolutamente necesarios. En el marco de esos debates que nos parecen absolutamente necesarios, para nosotros es imprescindible revisar la deuda. La deuda es clave. Si nosotros no revisamos la deuda, la verdad es que va a ser muy difícil revertir el modelo argentino que viene consolidando este gobierno. Para nosotros también es clave poner en debate una discusión que es la discusión respecto a la soberanía, que tiene que ver, entre otras cosas, ¿no?, con la soberanía respecto a nuestros bienes comunes, a nuestros ríos, a nuestras costas, hablando justo de Costa Salguero. Para nosotros es importante también poner en agenda el eje de la democratización. Nosotros necesitamos poder democratizar el conjunto de las instituciones, sí, judiciales, las instituciones vinculadas a los organismos de control. Nosotros necesitamos poder transitar de una democracia representativa a una democracia participativa. Más control popular para nosotros es la clave de más y mejor democracia. Y por otro lado también para nosotros es fundamental poner en el centro del debate la desconcentración del poder, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires siempre nosotros hablamos de cómo el poder se concentra, cómo se concentra en la legislatura, cómo se concentra en los organismos de control, en el poder judicial, por supuesto en los sectores económicos financieros que son los dueños de la tierra. Bueno, para nosotros la desconcentración del poder es la clave para construir una sociedad mucho más igualitaria. Así que
La verdad que esa lista es una lista integrada por luchadoras y por luchadores que vienen defendiendo a los jubilados, al colectivo de las personas con discapacidad, que venimos defendiendo, ¿no?, la destrucción del sistema de investigación y defendiendo la universidad pública, defendiendo a las familias inquilinas, justamente defendiendo al conjunto de usuarios de los servicios de medicina prepaga. Nosotros venimos desde el primer momento impulsando el juicio político a Milei. Para mí es clave que quienes van a ocupar un lugar institucional, tanto en diputados como en senadores, se pronuncien en relación a cuestiones claves, en relación a la deuda, en relación al juicio político, en relación a poder frenar las privatizaciones. La verdad es que en nuestra lista nosotros tenemos candidatas y candidatos que históricamente vienen denunciando el endeudamiento con el Fondo Monetario, que vienen defendiendo el derecho a la vivienda, al ambiente, al agua. Recientemente presentamos una acción en la justicia a partir de la privatización de AISA y la modificación de las condiciones de acceso al agua potable, ¿no? Otro tema absolutamente dramático y que va a impactar en la salud de 15 millones de personas. Estamos hablando de 15 millones de personas que van a tomar agua de muy mala calidad si ese decreto, el decreto 493, continúa vigente. Entonces, bueno, para nosotros era importante poder presentar esta alternativa, una alternativa en diputados, porque necesitamos que en senadores la derecha no se quede con los 3 senadores de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso no presentamos lista en senadores, y nosotros vamos a estar acompañando la candidatura de Mariano Recalde, pero en diputados nosotros creemos que necesitamos de candidatas y candidatos que tengan un compromiso firme con estas cuestiones. Así que por eso es que hemos presentado la lista. Buenísimo, María Eva. Vamos a seguir hablando de esto porque la campaña recién empieza y hay un trecho bastante largo. De acá a octubre pueden pasar un montón de cosas. De cosas, absolutamente. Bueno, nos encontramos nosotras en principio dentro de 15 días. Bárbaro, buenísimo. Un abrazo enorme y, bueno, muy buena semana para todos y para todas. Abrazo grande para vos y buena semana también. Pasó así María Eva Cousovitis, nuestra compañera, ingeniera civil, investigadora, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien hablamos precisamente de temas vinculados a la Ciudad de Buenos Aires una vez cada 15 días.